Listo, Ivonne, estamos iniciando transmisión. Gracias, Rodolfo. Muy buenas tardes. Soy Berta Ivonne Sánchez Luján y en representación del Grupo Latinoamericano Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del seminario virtual. Hoy nos acompañan la doctora Diana del Carmen Torres Corrales y la doctora Rita Vázquez Padilla, quienes expondrán algunas de sus experiencias en la formación de ingenieros. Nuestro grupo se gestó a mediados de 2014 y en diciembre de ese mismo año tuvimos nuestra primera participación en un evento. Y de esta forma, promover la creación de una red de investigadores dentro de la comunidad de matemática educativa, quienes en los últimos años han centrado su interés en temas alrededor de la formación de ingenieros o profesionales en distintas áreas. En los últimos años se ha reportado una amplia cantidad de trabajos alrededor de tópicos muy variados, como prácticas de modelación desde matemáticas ingenieriles, competencias para el nuevo perfil del ingeniero en el siglo XXI, el tipo de matemáticas que debe ser enseñada y aprendida, y cuestiones sobre las consecuencias de implicar en la clase de matemáticas estas prácticas ingenieriles. Las perspectivas teóricas son variadas y se invita a la reflexión de los integrantes del grupo e interesados sobre cómo integrar de manera sistemática aportes desde la matemática educativa hacia la formación de futuros ingenieros. Como grupo, nuestro objetivo principal es difundir la investigación y las experiencias sobre la formación de profesionales desde las diferentes posturas teóricas de la matemática educativa. El día de hoy, la sesión se desarrollará en 3 momentos. La primera parte se responderán a preguntas previamente diseñadas. En la segunda, cada una de nuestras invitadas expondrá algunas de sus experiencias y la última parte se responderán las dudas de ustedes, nuestro público, para lo cual les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas en los comentarios y las doctoras las retomarán al final de su práctica. El día de hoy, entonces, trataremos sobre experiencias en la formación de ingenieros desde la matemática educativa. Para iniciar, habrán de responder o comentar las siguientes preguntas. ¿Qué habilidades o competencias matemáticas debe desarrollar el futuro ingeniero para hacer frente a los retos de su profesión? Y desde la matemática educativa, ¿cómo podemos apoyar en la adquisición de esas habilidades? Primeramente, le voy a pedir a la doctora Rita Vázquez Padilla nos comente acerca de estas preguntas. Primero voy a leer su síntesis curricular. Rita Vázquez Padilla, licenciada y maestría en matemáticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en matemática educativa por el CICATA-IPN. Rita es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde 2002, en donde imparte cursos para estudiantes de ingeniería y modelación matemática. Colabora actualmente con el equipo de investigación en el CINVESTAB sobre temas de enseñanza del álgebra lineal. Otra de sus líneas de investigación es la modelación como herramienta de enseñanza. Organiza, junto con otros colegas, el Simposio de Matemáticas para la Formación de Ingenieros en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cada 2 años y colabora con esta, nuestra red FIME, que agrupa a varias universidades en torno a la formación matemática de ingenieros. Asimismo, ha participado como árbitro en las revistas Educación Matemática y actas de temas selectos en educación en CITEM. También forma parte del comité organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas desde hace varios años. Rita, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, Rita.
Hola Ivonne, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de este simposio en línea. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Me da mucho gusto compartir con la doctora Diana Torres esta mesa de discusión en donde vamos a poder reflexionar sobre esta cuestión tan importante que nos plantea Ivonne. Comenzamos entonces con... Sí, adelante Rita, gracias. Gracias, Ivonne. Voy a compartir la pantalla para ir apareciendo unas diapositivas. Bueno, primero que nada yo quería comentar que en relación a la pregunta que nos plantea Ivonne, me parece que es de la mayor vigencia en estos momentos que estamos viviendo, en el que nos estamos preguntando de nuevo todo, ¿no? Sobre la enseñanza, qué es lo importante de enseñar, cuáles son estos núcleos fundamentales en las formaciones profesionales. Y bueno, es una pregunta que a mí en particular pues me ha rondado en la cabeza desde hace ya varios años. Estoy trabajando en esa pregunta durante la tesis doctoral y algunos años antes. Y para responder, para responder esta cuestión, ¿cuáles son las habilidades y competencias matemáticas en la formación de futuros ingenieros? Me recuerdo de una conversación de hace tiempo con uno de mis colegas de ingeniería, un profesor de los cursos de ciclo superior, en donde yo le decía, oye, ¿y realmente qué es lo que usan de matemáticas nuestros estudiantes cuando van con ustedes a clases y luego cuando están ya trabajando en la empresa, ¿no? Él me dijo, mira, yo creo que más allá de las cuestiones puntuales, ¿no? De los teoremas y de los conceptos matemáticos, lo que necesitan los chavos es tener una noción clara de lo que es el pensamiento matemático, o sea, poder usar el pensamiento matemático para resolver problemas, aunque no sean problemas de matemáticas. Y me parece que esto es una de las primeras componentes de la respuesta que nos plantea Ivonne, ¿no? El pensamiento matemático entonces sería una de estas habilidades y competencias necesarias. Este pensamiento que aquí lo pongo en azul y que podríamos pensar como varios tipos de pensamiento a la vez, ¿no? Un pensamiento crítico que permite cuestionar lo que parecieran verdades a través de la demostración, a través de la justificación rigurosa, un pensamiento analítico que ayude a desmenuzar los problemas en problemas más pequeños que puedan abordarse, y un pensamiento creativo que permita plantear problemas y plantear nuevas soluciones. Me parece que todas estas habilidades son las que podríamos ubicar muy bien como las habilidades que se desarrollan cuando estamos tomando cursos de matemática que vienen y van hacia la matemática, o sea, la matemática en sí misma, ¿no? Toda la parte del rigor y del formalismo que es muy importante. Y por otro lado, pues hay también otras habilidades y competencias que considero importantes, que serían estas habilidades necesarias para resolver problemas de otras disciplinas, es decir, pensando en la matemática como una disciplina de servicio y no exactamente como el fin, ¿no? No es el fin el aprendizaje de la matemática, sino el usarlo como una herramienta para resolver problemas de otras disciplinas. Dentro de las habilidades que podemos ubicar, digamos, en esta vertiente serían el saber elegir herramientas matemáticas útiles al enfrentar un problema, poder discernir la información relevante de la secundaria, contar con un bagaje amplio de herramientas matemáticas y tener construcciones sólidas sobre estas herramientas matemáticas. Digamos, entender lo esencial y poder recuperar esa matemática en cualquier momento. Aquí estoy pensando en la habilidad que deberían tener los estudiantes para que, si no tienen el recuerdo exacto de la definición o del teorema del resultado, sean capaces de ir a buscarlo y recuperarlo por ellos mismos, porque tienen estas otras habilidades complementarias que les permiten hacerlo sin necesidad de ayuda extra, ¿no? Otra habilidad sería conocer y poder usar las herramientas matemáticas en problemas en las que intervienen otras disciplinas.
y para ello pues es importante el diálogo con expertos de otras disciplinas, el poder asomarse a otros contextos más allá del que están trabajando. Finalmente, una que considero muy importante es una competencia en el uso de herramientas tecnológicas para abordar la parte matemática de los problemas. Me parece que esto se posterga un poco en la formación y que debía de aparecer desde los primeros años de la universidad. En el cuadrito de acá ponía yo en amarillo la competencia para colaborar y para identificar y enfrentar problemas relevantes para su entorno. Probablemente esta no sea exactamente una habilidad o competencia matemática, pero me parece que se puede desarrollar a través de la matemática. Con esto me estoy refiriendo a tener una actitud flexible, capacidad de trabajo colaborativo, de comunicación a distintos niveles y con distintos actores, la capacidad de autoformación y una buena cultura científica. Y finalmente, no olvidar que cuando pensamos en la formación de estudiantes, estamos pensando en la formación de ciudadanos, ¿no? Y si nos fijamos, por ejemplo, en lo que dice la Agenda de la ONU para 2030 en relación a la educación en STEM, ciencia, tecnología, educación, matemáticas y humanidades, pues otra de las habilidades que tendrían que tener los estudiantes sería ser competentes para aprovechar las tecnologías, para favorecer a la productividad del lugar donde viven desde un compromiso con los derechos humanos, la paz y la justicia. Entonces, no olvidar, pues, que hay problemas relevantes afuera que deberían de ser, pues, abordados por nuestros futuros profesionistas. Esto sería, digamos, un panorama de lo que considero son estas habilidades o competencias. Y luego la pregunta de cómo apoyar desde la matemática educativa en la adquisición de estas habilidades. Voy a mencionar algunos puntos, aunque en realidad me gustaría mucho que los retomáramos después de las presentaciones, a la hora de la discusión, con los colegas que están participando. Pienso que una de las posibilidades sería generar investigaciones teóricas en donde se tomen en cuenta las necesidades en la formación de ingenieros. Es decir, localizar estas necesidades con una visión clara de lo local, de lo global, las necesidades en el entorno y las necesidades en el mundo, ¿no? Considerando las necesidades y la realidad de las ingenierías en México. Me parece que en este sentido hacen falta estudios amplios conducidos por instituciones que nos den información sobre cuáles son estas necesidades y cuál es la realidad de las ingenierías en nuestro país, en nuestra localidad. Otro aporte que podría hacer la matemática educativa sería a través de generar propuestas metodológicas y propuestas de aprendizaje que den a los docentes herramientas para promover el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y creativo, la interdisciplinaridad. Todas estas cuestiones que nosotros hemos revisado son bastante, bueno, aparecen bien cuando uno introduce, por ejemplo, estrategias de modelización o de aprendizaje por proyectos, ¿no? Y que de repente quedan un poco fuera, digamos, de los cursos tradicionales que van mucho más hacia el desarrollo del pensamiento matemático. También generar investigaciones teóricas sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas esenciales. Estos núcleos matemáticos importantísimos, ¿no? Los esenciales, y que estos fueran reconocidos como núcleos importantes y que entonces merecen la atención de las investigaciones en didáctica, ¿no? Cómo se enseñan y cómo se aprenden estos conceptos y cuáles son sus dificultades. También creo que es importante hacerlas accesibles para los actores del proceso de enseñanza. Estoy pensando en los profesores que pueden hacer uso de estos resultados de investigación, pero que no necesariamente van a trabajar desde la matemática educativa, ¿no? Una especie de divulgación o trabajar en el tema de formación de profesores. Finalmente, no último, impulsar las investigaciones con perspectiva de género. Creo que es un tema que no se ha tocado, no se ha abordado suficientemente. Estamos hablando de la formación matemática de futuras ingenieras. Bueno, voy a pausar aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Stop screen. Sí, ¿verdad? Ahí estoy. Sí. Okay. Muchas gracias, Rita, por tus aportaciones. Yo creo que has tocado puntos medulares
sobre todo, ¿verdad? La parte de que normalmente decimos ingenieros y hay que pensar también en las ingenieras. Ingenieras, Estamos acostumbrados a utilizar un lenguaje que por mucho tiempo se llamaba inclusivo, pero que bueno, ahora estamos viendo que es necesario como hacer esa separación. Te agradezco, Rita. Vamos ahora con Diana, con la doctora Diana del Carmen Torres Corrales. Ella es doctora en ciencias en la especialidad de matemática educativa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CINVESTAB, maestra en matemática educativa e ingeniera industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Sonora, el ITSON. Es miembro del comité de arbitraje de algunas revistas indizadas en la disciplina, del grupo de investigación Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa, nuestro grupo, del Comité Latinoamericano en Matemática Educativa, CLAME, y del Padrón de Evaluadores del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CASEI. Ha sido profesora en licenciatura y maestría y ha participado en programas y espacios de desarrollo profesional docente como instructora, tutora y diseñadora de materiales. Actualmente trabaja la línea de generación y aplicación de conocimiento sobre construcción social del pensamiento matemático para la formación de ingenieros. Diana, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias al Grupo de Formación de Ingenieros por permitirme compartir en esta mesa número 2, en esta primera mesa, nuestro seminario número 2, la experiencia que tuve recientemente y un gusto compartir con la doctora Rita Vázquez esta mesa. Respecto a la pregunta, ¿qué habilidades o competencias matemáticas debe desarrollar el futuro ingeniero para hacer frente a los retos de su profesión? Mención de, como les decía, de mi reciente proyecto doctoral, en el cual identifiqué que esas habilidades o competencias matemáticas que son cruciales convergen en un núcleo central que sería la modelación matemática. Una modelación matemática que tenga un balance entre los tipos de modelos que ahí se estudian, se analizan, se construyen. Y en ese proyecto donde se trató cuál era el proceso de modelación matemática del problema cinemático directo de la robótica, se identificó que la manera de hacer modelación de ellos, de una comunidad de ingeniería mecatrónica, era este proceso que incluye entender la situación real y elaborar ciertos modelos concretos. Y de ahí pasar al modelo matemático. Una vez que se obtiene este modelo matemático, validarlo con esos modelos pseudoconcretos y luego confrontar con la situación real. Cuando me refiero a un balance entre los tipos de modelos, porque vemos bien en la literatura en matemática educativa que el tipo de respuesta, el tipo de modelo matemático que es aceptado principalmente es aquel que incluye procesos aritméticos, algebraicos, analíticos, y se ha dejado de lado el valor tan importante que tienen otros modelos pseudoconcretos, específicamente diagramas, esquemas, dibujos, todo ello que nos permite entender y modelar. Y aquí, en estas habilidades matemáticas, como mencioné, pues la modelación es donde es el núcleo central o la que engloba las demás habilidades, pues hay muy importante lo que es la notación simbólica, el manejo de la notación simbólica y con él cómo interpretar y validar el significado matemático por el físico, cada vez que se resuelve un problema. Asimismo, como mencionaba respecto a los modelos pseudoconcretos, estudiar y construir esos diagramas, pero no solamente como referentes para obtener datos y operar con ellos, sino, como les decía, analizarlos, reflexionarlos, hacer esta validación, esta interpretación de lo que matemáticamente se acepta y con lo otro, ¿no? Para esa experiencia que mencionaba, pues solo aceptaban como modelo matemático la ingeniería mecatrónica de la que hablo, siempre y cuando modelaba el comportamiento del robot. Refería con esa validación del significado matemático con el físico.
Y respecto a la pregunta, ¿cómo podemos apoyar en la adquisición de esas habilidades? Yo aquí doy dos rutas. La primera, incentivar en la medida de nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestro contexto donde trabajamos, con todas sus bondades, ventajas, limitaciones, el desarrollo de esa modelación matemática que he señalado. Un balance entre ese tipo de respuestas que podamos aceptar, porque esto lo que incentiva es el desarrollo del pensamiento matemático. También brindamos al estudiante distintas maneras de verificar y darle esa responsabilidad matemática, esa justificación que muchas veces, pues, nosotros queremos incentivar en el estudiante de ingeniería, pero vemos que cuando llega a sus últimos años, sus asignaturas, todavía no justifica, no es capaz de justificar porque esta matemática da respuesta al problema que está resolviendo. Y la otra es documentar nuestras estrategias de enseñanza para poder reflexionar y compartirlas. Y aquí toco un punto que coincido pues ampliamente con la doctora Rita, de hecho coincido en las habilidades que ella identifica y que propone, y en la documentación me refiero a poder enlazar la investigación con la docencia. Aquí me refiero más que nada, pues claro, sabemos muy bien que un profesor de ingeniería pues es un profesionista altamente capacitado, con muchas habilidades, no solo matemáticas, sino de su expertise de la ingeniería, pero tiene un horario de trabajo pues muy lleno de actividades. Entonces, al referirme a documentar nuestras estrategias de enseñanzas, me refiero a que nosotros podamos hacer una red entre lo que es la investigación y la docencia. Más que nada me refiero. Y el documentar esas estrategias también, por ejemplo, si nosotros tenemos la posibilidad de decir como docentes, bueno, he logrado hacer esto, puedo, y poderlo compartir a los demás, eso también nos ayuda pues a reflexionar si lo que nos estamos realizando pues cómo está funcionando y qué sí funciona y qué no funciona. Pero más que nada al documentar esas estrategias me refiero a poder dar la oportunidad de ligar investigación con docentes. Y claro, una manera en que nosotros desde la matemática educativa podríamos hacerlo sería pues la oportunidad de realizar estudios longitudinales, aquellos donde se pueda dar seguimiento pues a ciertas poblaciones de formación de ingenieros, pero durante todo su currículo, ¿no? Por varios años, no solo estudios de casos o breves, sino que pudiéramos nosotros crear proyectos así de red, como dice la doctora Rita, para poder darle ese seguimiento a los estudiantes. Y claro, desde ese momento visibilizando, desagregando por sexo hombres y mujeres, ¿no? Que es algo que yo realicé en mi proyecto. Al decir, me refiero siempre a estudiante hombre, estudiante mujer, una manera de visibilizar las mujeres que estamos en esta área. Eso sería todo por mi parte. Primera ronda. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Diana. Yo creo que ambas participaciones han puesto sobre la mesa algo muy importante, que es el desarrollo de pensamiento crítico, el desarrollo de pensamiento matemático, que finalmente pues es algo que el ingeniero va a estar utilizando en su día a día, ya cuando esté trabajando como profesionista. Bien, en una segunda participación les voy a pedir que nos comenten alguna experiencia en la formación de ingenieros, haciendo énfasis en la intención de la propuesta. Y también algo muy importante, ¿consideran ustedes que esa propuesta que ustedes nos van a comentar, si es aplicable o si es reproducible en todos los grupos de la misma asignatura? Porque como docentes algunas veces nos damos cuenta de que las estrategias en un grupo funcionan, en otro no. Entonces, esas experiencias que ustedes han llevado al aula en sus investigaciones, ¿qué nos pueden decir acerca de ellas, por favor? ¿Sí? Rita. Gracias, Ivonne. Gracias. Sí. Bien, bueno, pues ante la pregunta 2 de la experiencia, también coincidiendo con Diana, yo he elegido la modelación como una de las herramientas
importantes para la investigación didáctica que desarrollo, porque pues se ha probado con mucha suficiencia que la modelación matemática es una vía para desarrollar varias de las habilidades que hemos mencionado hace un rato, ¿no? En particular todas aquellas que estaban en esta zona roja de la matemática como herramienta para acceder a otras disciplinas. Algo que me preocupó siempre es que no es fácil evaluar la construcción de conocimientos matemáticos específicos a través de las actividades de modelación. Las actividades de modelación pueden ser entornos muy ricos de aprendizaje, pero una de sus dificultades, digamos, para hacerlas vivir en el aula es que son actividades que requieren tiempo, que requieren salirse del programa, que a veces no están directamente ligadas a un contenido programático específico. Y bueno, tenemos esta preocupación siempre como profesores, pues de cubrir el programa, de no dejar nada suelto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una de las complejidades que tiene la modelación como herramienta de enseñanza. Y esto, a menos, ¿verdad? Ponía yo aquí como tercer punto, es complicado incluirlas a menos que se tomen decisiones institucionales sobre la organización de contenidos y las formas de evaluación. Estoy pensando en decisiones grandes, ¿no? Como las que nos ha compartido Ruth Rodríguez en su experiencia en el TEC, en donde se cambia por completo el enfoque de la instrucción en toda la carrera, ¿no? Y que se puede realmente introducir la modelación no como una herramienta, sino como un eje de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ante estas dificultades, mi propuesta consiste, lo que me gustaría hacer es partir de la práctica profesional de la ingeniería y desarrollar actividades que permitan a los estudiantes integrar habilidades que requieren para la práctica. Entonces, sí es muy importante para mí el partir de la práctica real del ingeniero para que haya un puente, digamos, entre la matemática teórica que aprenden y lo que van a utilizar de esta matemática en su actividad profesional. Entonces, dos objetivos serían hacer más efectivo el aprendizaje de las matemáticas con vista a las necesidades profesionales y lograr una incursión efectiva de esta intención. Perdón, aquí dice incursión, pero es inclusión, una inclusión efectiva de esta intención en la escuela. Particularmente me interesa el primer y segundo año de las ingenierías. Nosotros en la UACM trabajamos con dos ciclos en la formación de ingenieros, el ciclo básico en donde llevan las materias de matemáticas y física, que normalmente son impartidas por físicos y matemáticos de formación, y luego el ciclo superior, en donde están las materias ya propias de la ingeniería. Entonces, bueno, con este contexto, con esta realidad es que hacemos la propuesta de trabajo. Y ahorita vamos a comentar hacia dónde se puede extender o hacia qué otras condiciones es posible hacerlo, ¿no? Entonces, los ingredientes en este esquemita, lo que muestro son los ingredientes de la propuesta. Primero, considerar la institución y las necesidades de la formación. Esto es un trabajo interdisciplinario, entonces necesitamos reconocer qué es lo que necesitan los ingenieros y para esto, bueno, me apoyé en una teoría de enfoque antropológico, que es la teoría antropológica de lo didáctico, en donde podemos trabajar con la institución de referencia, en donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos interesa que a partir de estas actividades o diseños didácticos haya construcción de conocimiento matemático específico para poderlo ligar a los contenidos programáticos de los cursos. En este sentido, pues me gustó, me pareció que la teoría puede dar herramientas muy claras para trabajar en ese análisis más de tipo cognitivo. Las actividades de modelación como vía para introducir las habilidades que mencionamos antes. Sí, Rita. Sí, disculpa, la presentación no la estamos viendo. Qué sí, por favor. A ver, déjame ver. No compartir la pantalla, ¿verdad? A ver, ¿ahora ya? Sí, gracias. Gracias, Rita. Bueno, a ver, entonces, acá. Ahí está, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, esos serían como los ingredientes y todo esto en conjunto, pues, a lo que me lleva a proponer una metodología para diseñar y evaluar actividades
para la construcción de conocimiento matemático a partir de situaciones de modelación. Así a grandes rasgos, no voy a hacer en este momento muy específica, pero a grandes rasgos la metodología consiste en primero elegir y analizar un contexto de la ingeniería, y aquí tengo, por ejemplo, algunas características que pienso son importantes. Deben ser contextos relevantes para la ingeniería y que ocupen de varias técnicas para ser resueltos, es decir, que haya técnicas matemáticas inmersas y que haya una variedad de ellas. Una vez que se tiene un contexto elegido, se pueden identificar los elementos matemáticos presentes en este contexto. Estamos pensando en el problema real de la ingeniería y la matemática que aparece allí, y ver de qué manera se podrían transponer estos elementos matemáticos a un curso específico. En mi caso, les decía, el interés es el primer año universitario, entonces sería a los cursos del primer y segundo semestres, cálculo diferencial, álgebra lineal, etc. Cuando se han identificado los elementos matemáticos transponibles, entonces hacemos un análisis teórico con las herramientas de APOE de los elementos involucrados, de las técnicas y las tecnologías asociadas, operamos esta transposición y una vez que lo hemos, vamos a decir, aterrizado en lo que puede tener cabida en el primer año universitario, diseñamos una actividad de modelación que a su vez conlleva la construcción de conceptos matemáticos que son de interés, que son reconocidos como importantes en el programa del curso. La actividad se implementa y después se evalúa a partir de las herramientas teóricas de las dos teorías, APOE y TAD, y se pueden hacer sugerencias de enseñanza y también extender la actividad a otros contextos de la misma ingeniería y a otros niveles de la formación. O sea, puede transitar, digamos, por varios semestres, y esto depende de la riqueza del contexto elegido. Por eso me parece que la elección y el análisis son cuestiones muy importantes. Como ejemplo, bueno, ya algunos de los colegas que están acá presentes ya conocen esta experiencia. En la tesis de doctorado trabajé con un contexto que se llama la separación ciega de fuentes, y este contexto, bueno, proviene del análisis de señales y nos llevó a diseñar una actividad en la que, partiendo del uso de señales de audio, podíamos llegar a la construcción de la matriz inversa y de la transformación lineal asociada a este modelo. Es decir, en este problema aparece un modelo matemático que es un sistema de ecuaciones lineales, y bueno, esto nos permitió trabajar no solo la parte de modelación, en donde los estudiantes ponían en juego habilidades de uso de tecnología, recuperar conceptos previos como funciones, vectores, etcétera, sino que también a partir del contexto se promueven construcciones más ricas del concepto de transformación lineal, ¿no? Brevemente sería esto. Bueno, esto fue la experiencia que trabajamos en doctorado. Es un contexto que nos ha permitido hacer extensiones. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con la misma actividad, una adaptación de esta actividad, pero para un uso más fuerte de programas de cómputo. También de la experiencia salió una propuesta didáctica para la enseñanza de la inversa de una matriz, digamos, distinta de lo que usualmente encontramos en los libros de texto o en los programas tradicionales. Un diseño didáctico adaptado al aula con uso de software, y también localizamos algunos elementos de investigación teórica desde APOE sobre el concepto de transformación lineal. La metodología que seguí en esa investigación la hemos utilizado también en otra experiencia muy interesante y muy reciente en la universidad, la Universidad Juárez del estado de Durango, en un curso de maestría en matemática educativa, en donde los estudiantes, que son muchos de ellos profesores, también tienen algunos de ellos formación de matemáticos, es una maestría profesionalizante, ellos desarrollaron actividades de modelación con base en esta metodología, y pues fue una experiencia muy interesante. Aquí les muestro un ejemplo de una de las actividades que desarrollaron ellos a partir de una noticia de un choque de trenes en Chihuahua. Se hace una actividad de modelización en donde se estudia la posición de dos trenes y todas las variantes que aparecen ahí cuando uno considera velocidades,
etcétera. Entonces, bueno, y también hubo otras experiencias que a lo mejor luego podemos comentar. Esto lo desarrollamos con la doctora Angelina Alvarado allí en Durango, y bueno, pues seguimos trabajando en esta metodología. ¿Funciona? Bueno, me parece que sí. Para todos los grupos de la misma asignatura, creo que sí, porque es un trabajo complementario. Sí requiere de una participación activa del profesor. O sea, esto es un poco, digamos, la ventaja del diseño, que se incluye como un complemento, digamos, al desarrollo teórico de acuerdo al programa. Sí requiere esta participación para reflexionar sobre la construcción de conceptos e intercambiar experiencias con colegas, ¿no? ¿Funciona para desarrollar todo un curso? ¿Se puede dar un curso con esta propuesta? Creo que no. De nuevo, creo que es un complemento, y la potencialidad, creo, de una actividad como esta depende de encontrar problemas suficientemente ricos que sean transversales a varios cursos. También asumir una postura de cuestionamiento sobre los contenidos, un paradigma en el que se cuestione la idea de que absolutamente todos los temas del temario son esenciales. Creo que bajo estas condiciones se podría hacer una propuesta que funcione de manera más amplia. Para cerrar, quería comentar algunos retos de la propuesta. Me parece que uno de los retos es establecer un diálogo efectivo con los ingenieros para identificar las necesidades de la práctica, tomar decisiones institucionales en relación al currículo y los contenidos programáticos considerados como esenciales, llevar los resultados de investigación a propuestas accesibles para los docentes. Y bueno, un tema que a lo mejor podemos comentar más adelante, algunos aspectos que creo son urgentes de incluir en la formación de ingenieros, como el uso de software y un empleo de estadística más fuerte, desde los primeros años. Sería todo en esta participación. Ivonne, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rita. Muy valiosa tu participación. Vamos a darle la palabra a Diana y comentamos al terminar la exposición de Diana. Adelante, Diana, por favor. Bueno, el proyecto que voy a comentarles, como mencioné, fue de investigación doctoral recientemente realizada bajo la dirección de la doctora Gisela Montiel Espinosa en CINVESTAP. He estado trabajando con ella desde mi maestría y pues ahora se aventó en el reto de formación de ingenieros del doctorado, ¿no? Yo creo que es ingeniería de corazón, yo le digo. Y bueno, en este proyecto nosotros tratamos la problemática que denominamos desarticulación matemática. Y pues nuestro interés lo enfocamos a la trigonometría. Este proyecto es un poco similar al de la doctora Rita, pero va como en la otra dirección, proviene en la otra dirección, dado que la desarticulación matemática la identificamos cuando el estudiante llega a su último año de un programa de ingeniería, y cuando llega ahí hay tres situaciones recurrentes. Uno, el estudiante no reconoce la matemática con la que tratan los problemas de ingeniería, no sé, pero no recuerda los algoritmos asociados a ella. Y tres, en consecuencia, el profesor de ingeniería destina en su asignatura un tiempo para dar un repaso de la matemática que necesitará, con la finalidad de disminuir la reprobación y descenso. Dado que tuvimos el acceso a una universidad, esto, como dijo la doctora Rita, es crucial para realizar este tipo de proyectos, donde una institución te dé las puertas abiertas, donde haya profesores de ingeniería que tengan la disponibilidad de compartir su práctica docente, donde ellos tengan esa apertura para recibirte, es como puede realizar este proyecto. Entonces, ese es un reto muy grande. El ITSON es una universidad ubicada en el norte de México, cuya constitución orgánica es descentralizada y autónoma. En el proyecto decidimos realizar un acercamiento sistémico entre disciplinas, lo que incorporamos matemática educativa, que es la disciplina donde desarrollamos el proyecto, la ingeniería, la educación de ingeniería y la etnografía, centrado en la práctica misma de la ingeniería. Entonces, el proyecto que planteamos fue el estudio de los usos culturalmente situados del conocimiento matemático en la ingeniería. Y lo que hicimos fue delimitar el proyecto a través de una revisión de planes y programas de estudio de esta institución en 3 niveles. Elegimos
un programa de estudios que fue ingeniería mecatrónica porque tenía el mayor número de asignaturas con contenido trigonométrico de nuestro interés, aquel que es relacionado con todo lo que tenga que ver con la noción de razón trigonométrica. La razón trigonométrica, un contenido básico que se enseña en la educación secundaria en México en el tercer año, por ejemplo, las razones de seno, cateto opuesto entre hipotenusa, cómo esa noción iba evolucionando y se iba haciendo más compleja cuando llegaba al cuarto año de ingeniería. Por eso elegimos ese programa de estudios. De ahí, de ese programa, seleccionamos una asignatura llamada profesionalizante, que se ubica en el cuarto año. En este caso fue robótica industrial, teoría y laboratorio, cuyos contenidos muestran una clara articulación con el bloque previo de ciencias de la ingeniería y el de ciencias básicas, donde se encuentran las asignaturas de matemáticas, como se puede ver en esta diapositiva. Y después de esa asignatura robótica industrial, seleccionamos uno de los 3 problemas que se resuelven, que en este caso fue el problema cinemático directo de posición, porque este problema incluye nociones trigonométricas relacionadas con esta noción de la razón, por supuesto con una complejidad diferente, pero también ahí se elaboran diagramas. Entonces, al final, pues planteamos la pregunta de investigación: ¿qué uso de las nociones trigonométricas se dan en la ingeniería mecatrónica cuando los estudiantes resuelven problemas de la robótica? El proyecto lo realizamos con 3 acercamientos, con respectivas técnicas etnográficas, que fue la observación no participante, la observación participante y la conversación con modalidad grupo de discusión y entrevista individual, y con distintos métodos que configuramos con bases teóricas de la socioepistemología y también con bases empíricas fundamentadas en mi experiencia como docente de ingeniería y también con otras investigaciones que incluyen otras diversidades de lo que es la matemática educativa, métodos que configuramos para seleccionar, organizar y analizar los datos. Decidimos hacer 3 acercamientos. Primero, una revisión biográfica, después una documentación del escenario y finalmente un trabajo de campo. En la revisión bibliográfica nosotros hicimos una búsqueda y selección de algunos estudios en educación en trigonometría. Y aquí encontramos que la investigación ha centrado su atención en identificar estrategias que permitan disminuir dificultades en el aprendizaje de la razón trigonométrica, y son las mismas estrategias y las mismas propuestas sin importar el nivel educativo y la región donde se encuentra en el mundo donde se enseña trigonometría. Es decir, encontramos propuestas en Australia para el nivel secundario, que son estudiantes de 15 años, que es el mismo tipo de estrategia en esencia que se encuentra en estudiantes de medio superior en México, que es estudiantes de 16, 17 años, al igual que en primer año de ingeniería. Entonces, esto es algo muy importante. O sea, no importa el lugar donde se estudie trigonometría, razón trigonométrica, con esta revisión que nosotros hicimos, identificamos que es el mismo tipo de estrategia. Otra revisión que hicimos también aquí fue algunas revistas de ingeniería enfocada pues al diseño de máquinas y mecanismos, porque está relacionado con el problema cinemático directo. Y lo que hicimos fue estudiar diversas revistas donde se reportaban pues más que nada cómo la noción trigonométrica permitía resolver ese tipo de problemas. Y aquí identificamos que la trigonometría pues no está sola, sino que se encuentra articulada con otras matemáticas que son el álgebra lineal, específicamente la matriz de transformación lineal en coordenadas homogéneas, y también que este problema se resuelve con el algoritmo de Dynamite y Hartman. Como aquí nosotros no disponíamos de un método para entender a profundidad cómo es que se articula el conocimiento matemático y disciplinar para resolver el problema cinemático, hicimos un segundo acercamiento. Entonces nos fuimos a la sección del currículo que les mencioné, relacionado con robótica industrial, y resolvimos los ejercicios y problemas bajo el supuesto hipotético de cómo actúa el estudiante. Y de aquí nosotros identificamos ciertos usos de lo que es la matemática. Posteriormente hicimos otro tercer acercamiento y ahora sí nos enfocamos en un trabajo de campo de robótica industrial. Estuvimos acompañando a un grupo de Eaton durante un semestre en el mes de agosto-diciembre del 2018, donde un profesor que imparte la asignatura de robótica industrial, teoría 3 horas, laboratorio 2 horas, nos permitió estar acompañándolo. Y luego, posteriormente, esos 45 estudiantes que participaron, donde de ellos había 5 mujeres,
hicimos entrevistas. Y también pues así comparamos y triangulamos información. Finalmente, hicimos un análisis transversal donde sintetizamos y triangulamos los 3 acercamientos. Y si recuerdan que yo mencioné que el profesor daba un repaso de esa matemática en su asignatura, tuvimos la oportunidad, gracias a realizar el trabajo de campo durante un semestre, de documentar, bueno, qué es esa matemática que ellos necesitan, qué matemática está dando y evaluar efectivamente pues si era ese repaso de la matemática que mencionaba. Y aquí lo que identificamos con el análisis fue que lo que explicaba el profesor, pues en realidad no era un repaso de esta matemática que nosotros identificamos desde lo que es el análisis documental de las ciencias básicas. En sí no era esa misma matemática, porque esta matemática el profesor incorporaba usos y funcionalidades de la matemática, explicaba por qué se usa esa matemática, para qué sirve esa matemática. Y en sí algo también que fue muy importante es que retomaba funcionalidades de la matemática de las ciencias aplicadas, es decir, de la asignatura previa a robótica industrial, que es cinemática de máquinas. Y aquí el profesor hace una elección precisa de esas herramientas necesarias para abordar el tema y pues no consumir el tiempo en su asignatura. Un ejemplo muy pequeño, un extracto de lo que él explicaba fue la matriz de rotación. Aquí la matriz de rotación lo que les permitía a ellos era modelar el movimiento de giro rotacional que hace un elemento del robot, en este caso una articulación rotacional, y es un movimiento que gira. Entonces, la matriz de rotación lo que les permitía era calcular los valores de los ángulos sucesivos del elemento del robot. Y claro, también hubo un repaso en la matemática que pues tiene que ver con matriz de traslación, matriz de rotación, matriz de transformación, operaciones con matrices, etc. Y aquí, por ejemplo, en este diagrama que observamos en la diapositiva, podríamos decir nosotros, pues es lo mismo que se enseña en ciencias básicas si nos vamos a una asignatura de álgebra lineal. Sin embargo, el profesor, además que él decía, la matriz de rotación modela esto, en la clase de teoría, en el laboratorio ellos aludían a eso. Ahí está la matriz de rotación cuando se mueve, cuando gira el robot y el programa de la computadora está calculando todos sus ángulos sucesivos. Y cuando ellos elaboraban ese diagrama, pues trastocaban la matemática, hacían explícito decir, hay triángulos rectángulos, son semejantes. Aquí el ángulo estábamos haciendo 2 giros y de ahí hacemos ciertas relaciones, ciertas métricas para poder desarrollar esta forma matricial de la matriz. Entonces, por eso digo que aunque parece la misma matemática porque están las mismas representaciones, aquí hay una cuestión distinta. ¿Por qué? Porque está aludiendo explícitamente a qué matemática está, pero también le está dando para qué sirve. Y bueno, continuando con esta sección de lo que fue la sección curricular que mostré, nosotros al final pues valoramos, había una articulación o una desarticulación. Sí, Diana. No te escuchamos, Diana. Diana. Ya me... Sí, claro que sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, al valorar con los análisis si había una articulación o desarticulación curricular. Claro, hay una articulación curricular porque el programa de estudios tuvo un cuidadoso diseño y efectivamente al resolver los ejercicios y problemas relacionados con el problema cinemático, pues se identificó esa articulación curricular. Y también se identificó que hay una articulación de los usos aritméticos que refiere a cómo tratar a la razón, como es su noción clásica, básica, ¿no? De seno, cateto, coseno, hipotenusa. En eso nos referimos con un uso métrico. Un uso algebraico, ya esa cantidad, por ejemplo, seno de 30, que es 0.5, cómo la van operando, ¿no? Y bueno, hubo una articulación de los usos aritmético y algebraico de las nociones trigonométricas porque en todas las asignaturas que muestro en esta diapositiva, estos usos estuvieron presentes. Sin embargo, esta articulación resulta frágil porque a medida que el estudiante va pasando por cada una de las asignaturas, requiere que los diagramas, a lo que les bautizamos referente visual,
se hagan más robustos, más complejos. Claro, pues estamos en un nivel de ingeniería que va transitando, se va haciendo más complejo, pero no solo eso, sino porque aquí se van articulando más razonamientos a medida que se está transitando. Y el rol de los diagramas está cambiando. También identificamos que una desarticulación del uso geométrico, bueno, el uso geométrico refiere a utilizar propiedades de la geometría para elaborar y estudiar diagramas, porque solo este uso se dio en cinemática de máquinas y en robótica industrial, pero en las clases básicas, donde se enseña la trigonometría, pues estaba ausente. Finalmente, también hubo una desarticulación de los usos métricos, que se refiere a cómo analizar con distintas métricas, haciendo relaciones en esos diagramas, entre lados, ángulos, etcétera, y un uso cuantitativo que refiere a cómo los estudiantes identifican por qué esos valores. Por ejemplo, ¿por qué el estudiante y el profesor de ingeniería mecatrónica saben que el seno de 90 es 1, el coseno de 45 es 0.7071, el coseno de 30 es 0.866, etcétera? O sea, ¿por qué saben que vienen esas cantidades? Entonces, hay una desarticulación de usos métrico y cuantitativo porque solo en robótica industrial fue posible identificar que efectivamente ellos saben de dónde proceden esas cantidades trigonométricas y en todas las demás asignaturas pues no están. Que había los diagramas a medida que se transitan tienen que ser más robustos y me refiero a lo siguiente. Esos diagramas, por ejemplo, en matemáticas solo aludían al triángulo rectángulo y en ese tipo de tareas pues al estudiante se le da todos los datos para resolver la tarea. Y aquí solamente aparece el triángulo rectángulo y el diagrama es solo una representación ilustrativa donde se obtienen datos y se calculan, ¿no? Se realizan cálculos. Cuando se llegó a las asignaturas de física, en este caso fue mecánica general y estática y dinámica, identificamos que a ese diagrama se le agrega el movimiento circular y el rol cambia sustancialmente respecto a matemáticas. Aquí el rol es modelar el problema, desarrollar las ecuaciones y validar esos resultados que obtenemos. Asimismo, cuando se llega a cinemática de máquinas, este diagrama, además del triángulo y el movimiento circular, se añade el círculo y el desplazamiento, y tiene el mismo rol que en las asignaturas de física, al que se le añade elaborar modelos de escala particulares, es decir, que si el estudiante mide, ya sea a mano o en un software de computadora, ese modelo, pues puedo obtener la solución de lo que es el mecanismo. Y finalmente, en robótica industrial, solo lo referente al problema cinemático directo, donde los triángulos rectángulos están implícitos, pero si aparece el movimiento circular y el desplazamiento, pues al igual que en las asignaturas de física, pues el rol también hace lo mismo, entender el problema, modelarlo, etc. Y respecto a la pregunta, si considero que esta propuesta es aplicable en todos los grupos de esta misma asignatura, yo digo que sí, no solo para esta asignatura, sino para cualquier bloque del plan de estudios de ingeniería, donde nosotros necesitamos, claro, estudiar, es donde viene el reto, diría la doctora Rita, también dijo ese reto de estudiar a profundidad el conocimiento matemático y disciplina. Tenemos que entenderlo a profundidad de cómo es articulado para resolver el tipo de problema. Y también se puede adoptar o también adaptar un segmento o completo del método etnográfico configurado y ya dependiendo de la teoría que ustedes quieran utilizar, pues realizar el proyecto centrado en la práctica de la ingeniería. Si ustedes tienen más interés, pueden ingresar a mi red, ahí está la tesis completa con todas las decisiones metodológicas ahí explícitas de cómo se realiza el proyecto. Y también en el 2019 fue publicado un artículo donde se explica un poco del trabajo de campo y más recientemente en julio va a salir en la revista Noetis otro artículo de lo que fue el análisis documental. Y por mi parte, todo. Muchas gracias. Sí. Rita, pues muchas gracias por haber compartido estas experiencias de formación de ingenieros desde la matemática educativa. Entendemos que atrás de esto hay un trabajo de investigación, pero también nos congratula saber que ese trabajo de investigación va a impactar directamente en el aula, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y eso que ustedes investigan para qué? ¿O qué se va a hacer con él? Entonces nosotros estamos viendo
que ustedes como matemáticas educativas realmente están llevando al aula, implementan en el aula y de ahí mismo obtienen datos. Y las dos tocaron algo muy importante, que es el uso del software. Comentaba Rita, ¿verdad? Antes de entrar a todo esto, que posiblemente en los próximos meses iban a salir una infinidad de herramientas para que los profesores pudiésemos impartir nuestras clases en línea. Y bueno, si nosotros lo ligamos con esto que ustedes nos están comentando, las dos dijeron la importancia de utilizar el software, la importancia en cierta forma de los conocimientos previos, que si bien llega un momento en los últimos semestres donde a nuestros estudiantes parece que olvidan esos algoritmos y que hay que recordarlos, sí considero que si utilizamos modelación matemática es más fácil que ellos recuerden el momento, que recuerden el hecho. ¿Qué nos pueden comentar acerca de ellos? No importa el orden, como quieran ir comentando algo más. Sí, gracias. Diana, ¿quieres empezar? ¿Yo? Sí, por favor. Sí, con gusto. Sobre lo que comentas de software, yo pienso que se posterga mucho el aprendizaje de software, como me refiero a software que apoya a la matemática que utiliza el ingeniero, o sea, concretamente MATLAB. Diana nos dará una mirada mucho más cercana desde la ingeniería, pero me refiero a MATLAB y otros programas como estos, ¿no? Y que se postergan demasiado. Pareciera que sigue teniendo el lugar una herramienta, un accesorio, que aprendan a hacer las cosas bien a mano, ¿no? A mí me parece que en estos tiempos ya no es posible mantener ese retardo en el uso de la computadora, porque también es posible aprender matemática utilizando. Entonces, esa es una propuesta que de repente causa ruido con los profesores, pero que sí se ha probado y ha tenido éxito, ¿no? O sea, aprender matemáticas a través de programar, eso es posible, ¿no? En particular el grupo de APOE ha trabajado en este sentido. Creo que más allá de eso, sí, los estudiantes necesitan acceder a las herramientas pronto, necesitan familiarizarse, necesitan realmente tener un buen manejo de las herramientas para que cuando empiecen con sus cursos de ingeniería no tengan que aprender todo desde cero, ¿no? No sé si Diana tenga algún comentario. Sí, efectivamente, bueno, cuando yo observé a este grupo de robótica industrial, pues utilizaban MATLAB porque ellos resolvían las transformaciones lineales en casos particulares, ¿no? Y ya después esas transformaciones, pues, las colocaban en el software para que, en este caso, los robots los corrieran, ¿no? O simulaban primero para verificar que el algoritmo estaba bien antes de programarlo en el robot. Y efectivamente, pues, el programa, pues, ellos lo sabían utilizar porque en las ciencias de la ingeniería, que es pues, la mitad de la carrera, ahí les enseñan, ¿no? Utilizarlo. Y para mí fue muy interesante identificar cómo ellos estaban como solución matemática aquella que modelaba lo que ellos estaban haciendo, el movimiento del robot. Entonces, solo aceptaban esa solución, pero tenían esta habilidad matemática de ellos de interpretar el significado físico con el matemático y solo aceptar aquel que era posible que el robot realizara, porque pues los robots tienen un volumen de trabajo que así como nuestro cuerpo tiene ciertas dimensiones, ellos también se salen de ese volumen y pues no pueden seguir trabajando, ¿no? Entonces, eso es como muy importante. Por supuesto, los software de computadora nos permiten entender estos problemas, pero también es necesario acompañarlo pues con una reflexión de que nos sirva para justificar y validar lo que estamos haciendo de conocimiento matemático. Y claro, ¿no? En este tipo de problemas de la ingeniería que necesita tantos cálculos, ¿no? Claro. Sí. ¿Y vos no tienes pregunta? Ah, ya. No. ¿Sí? No, ¿Ya?
Sí, gracias. Tenemos por aquí una pregunta de las personas que han estado siguiéndonos y nos preguntan, al ser profesores de matemática en cálculo, ecuaciones diferenciales, en la formación de ingenieros e ingenieras, en ocasiones entramos como producto final algo matemático. ¿Se debe cambiar este paradigma? Y por otro lado, ¿qué papel juegan contextos relacionados con fenómenos estocásticos, no deterministas, en la realidad del ingeniero? Sí, qué pregunta tan interesante, gracias Rodolfo. Pues yo contestaría, bueno, primero como qué estamos pensando como producto final, ¿verdad? El producto final puede ser en muchos casos, tristemente, un examen, ¿no? Un examen con ejercicios típicos, en donde lo que se muestran pues son habilidades más bien algorítmicas, ¿no? En ese sentido pienso que si esto estamos considerando como producto final, sí tendría que cambiarse, sí, definitivamente, ¿no? Y ampliar un poco como la idea de qué es este producto que estamos pidiendo. Creo que un buen proyecto de modelación podría ser un producto final. Y bueno, hay una cuestión aquí de evaluación que tampoco logra entrar del todo a las academias, ¿no? En donde cuesta mucho trabajo desprenderse de la idea del examen escrito, de darle valor a estas habilidades que hemos mencionado. Entonces, yo pienso que sí se podría cambiar, bueno, no alejarse de la matemática, pero ver la matemática desde otra manera, ¿no? O sea, no alejarnos de un elemento matemático como producto, pero sí un elemento matemático inmerso en habilidades, no un contenido algorítmico, ¿no? Y sobre todo, ¿verdad? Que el resultado muchas veces obtenemos un número y ese número o bueno, un desarrollo algebraico y, o sea, ¿eso qué significa? Yo creo que lo más importante es el significado que tiene ese número o ese resultado algebraico más que en sí el propio número. Sí, gracias, Rita. Bien, pues tenemos otra que es interesante ver que actualmente se apuesta por mirar a la matemática como herramienta en la solución de problemas y que esta perspectiva permite a los ingenieros reconocerla en otros contextos como el profesional y los acerca a problemas de su realidad, donde si bien sí se usa dicha matemática, no ponen pregunta, pero pues es como algo que nos está llevando a la reflexión, ¿verdad? Claro, sí. Sí. Diana. Sí. Diana. Sí, pues al respecto, precisamente las investigaciones que nosotros realizamos nos permiten identificar el conocimiento matemático y analizar cómo es que este conocimiento está en la práctica misma de la ingeniería para evaluar la pertinencia, no solo de cuándo enseñar la matemática, sino en qué matemática enseñar. Entonces, ese es un poco a lo que estamos diciendo, pues nosotros no, con un estudio, pues no podemos decir se va a cambiar la manera de enseñar, nuestro paradigma, tenemos que hacer muchos estudios y es un camino para evaluar y valorar pues este tipo de propuestas, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta y dice, actualmente ha crecido la cantidad de datos que se generan en todas las áreas. Las matemáticas, especialmente estos modelos de matemática educativa, se dice son el lenguaje de la ciencia. ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista de la enseñanza básica el manejo de estos datos? Ok. Entiendo aquí una preocupación de Andrea por desarrollar esta habilidad para manejo de datos, ¿no? Que está ahora surgiendo con mucha fuerza y quizá ver de qué manera se podría empezar a trabajar con este tipo de habilidades y conceptos desde los niveles iniciales, ¿no? Yo considero que es bien importante. Una de las
cuestiones que anotaba ahí en la diapositiva era que me parece que tenemos un reto importante en términos del manejo estadístico, que creo que sigue siendo una asignatura todavía poco presente en las formaciones en ingeniería y realmente nos gana, ¿no? Nos gana la realidad. Necesitamos ingenieros que estén manejando grandes cantidades de datos en este momento y no esperar hasta que estén en los últimos semestres para que puedan acceder a ese tipo de herramientas o de habilidades, ¿no? Yo creo que sí valdría muchísimo la pena pues buscar adaptaciones, buscar estrategias didácticas que permitieran empezar a trabajar con estos conceptos. Por supuesto, desde el inicio de la carrera de ingeniería, pero quizá antes también, ¿verdad? En bachillerato. Pienso que sí, es muy importante. Gracias, Rita. Diana, ¿algún comentario? No, de momento, muchas gracias. También veo aquí el comentario de sí. Otros. Voy a esperar a ver. Otra pregunta. Sí, adelante, si quieres decir algo. Miren, a mí me llamó mucho la atención que sin ponernos de acuerdo, casualmente las dos hablaron acerca del álgebra lineal. Y yo siento que el álgebra lineal es de las materias, no de las más difíciles, sino de la aplicación que uno puede ver, por ejemplo, para cálculo diferencial, cálculo integral, para ecuaciones diferenciales, para vectores. Nosotros podemos tener diversos ejemplos de la vida real, diríamos, ¿verdad? Ejemplos prácticos. Sin embargo, cuando llegamos a álgebra lineal, se dificulta un poco. Y que ustedes hayan expuesto algo con álgebra lineal, de verdad, o sea, ya me dieron mucho material para platicar con mis estudiantes de ingeniería en mecatrónica. Sí. Para que ellos vean que realmente sí tiene una aplicación, ¿verdad? Que no es nada más estar resolviendo matrices y esas cosas que se nos ocurren de pronto a los profesores de matemáticas. Claro, sí, no, a mí me parece muy importante lo que dices, Ivonne. Yo creo que en este cuestionamiento de cuáles son las matemáticas indispensables, hace falta esto, ¿no? Hace falta que los ingenieros vengan y nos digan, miren, para resolver los grandes problemas de la ingeniería se necesita un entrenamiento muy fuerte en estas áreas del álgebra lineal, en este tipo de modelos con ecuaciones diferenciales, ¿no? Están desde siempre reconocidos como las materias nucleares de la formación y las otras pues son materias que apoyan, ¿no? A llegar a álgebra lineal y a ecuaciones diferenciales, o sea, el álgebra básica y el cálculo son materias de apoyo, ¿no? Que permiten llegar allá, pero sí hace falta, pues, como visibilizar más la utilidad, ¿no? En particular, yo en el proyecto que hicimos, veíamos cómo no es compatible de repente la manera en cómo enseñamos la idea de transformación lineal, ¿no? Con el uso que dan los ingenieros a las transformaciones. Las ven como unos sistemas de entrada-salida, ¿no? Y ese tipo de visibilización es necesario empezar a hacerla desde los cursos básicos de álgebra lineal, ¿no? Los primeros años. Sí, yo creo que es ese análisis, ¿no? Del que nos hablaba Diana, que teníamos que ir haciendo un análisis de cada una de las partes y ver, pues, finalmente qué era lo que se iba a utilizar ya en la práctica. Sí. Bien, algo que también está sobre la mesa es la parte de las, y aquí sí lo voy a decir con A, las ingenieras. Estamos viendo comentarios en Facebook que nos dicen que qué bueno que ambas hayan hablado de esa parte de visibilizar a las mujeres, de visibilizar a el género femenino representante en una carrera que tradicionalmente es de hombres, ¿verdad? Diana, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuáles son tus experiencias? ¿Qué viste tú cuando trabajabas con ellas y con ellos? Porque tú incluiste algo en tu tesis doctoral.
Sí, gracias. Sí. Sí, precisamente cuando estuve en este trabajo de campo y pues yo observaba, ¿no? Pues me hice una más de los estudiantes de ingeniería mecatrónica. De hecho, hacía todas las actividades con ellos, excepto los exámenes. Y ahí pues me di cuenta con las mujeres, de las 5 mujeres que había, de los 42 hombres y 5 mujeres, que ellas actuaban de manera pues similar. Otra vez perdimos el audio. Perdimos el audio. Control, ¿no nos pueden ayudar? Ya, listo. Sí, sí, gracias, Diana. En el trabajo de campo, las estudiantes actuaban matemáticamente igual que los hombres. No fue posible que yo identificara, a lo mejor por los métodos que utilicé, alguna diferencia. También de una manera de un poco de lo que he estudiado sobre las teorías feministas y de género, pues es que ellas se han masculinizado al llegar a ese nivel educativo. De hecho, las mujeres lideraban los equipos, solo había una mujer por cada, por ejemplo, si había un equipo de 4 personas, había una mujer por cada 4 o 5 hombres. Pero el comportamiento, el desempeño que ellas tenían era similar. O sea, no había como una diferencia, sino que las estudiantes tenían el desempeño académico similar a lo que los hombres también tenían, porque ya llegaron a ese momento. Y lo que mencionaban los estudios longitudinales, podría ser posible que nosotros, si tuviéramos un apoyo, algún recurso o algo para poder realizar un proyecto donde se dé el seguimiento a las mujeres al llegar ahí, pues más que nada sobre eso. Sí, ¿verdad? Sería muy bueno. Sí, gracias, Diana. Tenemos por acá un comentario. Permítanme leerlo. Buenas tardes, doctora Rita y Diana. Muchas gracias por compartir las experiencias que han tenido en la formación de ingenieros. Uno de los retos en la formación de ingenieros es la vinculación del bloque de ciencias básicas con las asignaturas de los bloques Ciencias de Ingeniería e Ingeniería aplicada. Sobre todo, este reto radica en que los contenidos de matemáticas se presentan en los primeros cursos de los programas educativos y las otras ciencias serían al final, ¿verdad? ¿Qué nos pueden comentar acerca de ello? ¿Comienzo? Sí, sí. Bueno, sí, justo, ¿no? Ese es el tema de mi investigación. A mí me interesa el ciclo inicial y ver de qué manera se transita más efectivamente hacia el ciclo superior, ¿no? Diana nos platicó de una experiencia con estudiantes de los últimos semestres de la carrera. ¿Sí, Diana? ¿Estoy bien? Sí. Y en el caso de la mía es más bien al revés, ¿no? Es como los primeros, es el segundo semestre de la carrera. Entonces, una desvinculación clara, y yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer es trabajar mucho en el diálogo con los profesores, o sea, profesores entre el diálogo de los profesores en términos de los ciclos, ¿no? La transición del ciclo básico al ciclo superior. Bueno, la idea en mi trabajo es esto, ¿no? Es incluir este diálogo, es ir con los profesores de ingeniería y decirles, mira, me encontré este problema, creo que es relevante para la ciencia de ingeniería, sí, pues parece que sí es relevante. La matemática que está aquí creo que se puede llevar desde el ciclo básico, o sea, se podría hacer una que atraviese los 2 ciclos, como ves, así, mira, nosotros vemos que el problema de los estudiantes cuando tienen que trabajar con señales no tienen claras las nociones del cálculo diferencial, entonces ahí ir identificando situaciones, ¿no? Diana nos presenta un marco muy sólido para hacer este trabajo, y creo que sí es importante, o sea, a los alumnos resulta mucho más interesante saber cuando están en primer semestre que eso que están haciendo tiene una relevancia, ¿no? En los años que vienen, que no es solo un acto de fe. Claro, que algo va a suceder después, no nada más resolver 50 integrales porque al profesor se le ocurrió 20 matrices, ¿verdad? Así es. Sí. Justamente cuando yo entrevisté a los estudiantes,
en los distintos grupos de discusión y también entrevistas individuales, me di cuenta que ellos expresaban, cuando llegaron a robótica industrial, le daban sentido a las matrices, que en álgebra lineal se divertían mucho resolviendo matrices. En especial recuerdo al estudiante mujer 1, a M1, ella me decía eso, o sea, me gustaba mucho hacer matrices, pero hasta que llegué a robótica industrial, le doy la interpretación y el significado a lo que tiene, por ejemplo, el movimiento robot. De hecho, el álgebra lineal es de las matemáticas con mayor riqueza para muchas disciplinas de la ingeniería, para el que es propio de la ingeniería, porque no solo resolver las matrices, muchos fenómenos, modelan bastantes fenómenos, y pues muchas veces esa álgebra lineal pues abstracta, así son los cursos de ciencias básicas, el profesor pues da ese contenido porque pues así está en su programa. También nosotros muchas veces proponer contenidos de ciencias básicas es complejo porque el profesor pues está anclado a lo que su institución le dice hacer. Entonces, al hacer este tipo de investigaciones donde desde la práctica misma de la ingeniería, que un profesor te diga, bueno, yo utilizo esto de trigonometría, esto de álgebra lineal, para esto sirve, pues es como algo muy bueno. De hecho, hacia eso apunta mi investigación. Es como el otro lado de lo que hace la doctora Rita. O sea, yo en la práctica misma de la ingeniería entiendo lo que hace el ingeniero, por eso me documenté antes, para que cuando fuera al trabajo de campo yo entendiera lo que están resolviendo. Entonces, una vez que ya encuentro esto en el repaso, yo sé, por boca de todos los profesores de ahí de Litson, que dan un repaso, no solo en las profesionalizantes, sino también en ciencias de la ingeniería. Entonces, un día de mañana yo tengo la oportunidad de documentar los repasos y hacer un metaanálisis de lo que ocurre en cada uno, o crear más discípulos míos, tesistas nuevos, que me pudieran documentar todo eso, pues podríamos nosotros dar una respuesta a qué matemática en realidad están necesitando. ¿Qué características? Gracias, Diana. Sí, precisamente en nuestro grupo de formación de ingenieros en FIME es una de nuestras preguntas, ¿verdad? ¿Qué matemáticas requieren los futuros ingenieros? Y es algo sobre lo que nosotros estamos en este momento discutiendo en nuestros grupos de trabajo. Bien, en relación a esto tenemos otra pregunta que dice, debido a que las ciencias básicas son comunes a todas las ingenierías, ¿creen que sería necesario que se independice la enseñanza de estas áreas por ingeniería para que de esta manera los problemas de ejemplo sean más aplicados a la carrera propiamente dicha y no solo problemas genéricos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería conveniente separar todo, desmenuzar todo y darle al ingeniero industrial, al ingeniero químico, al ingeniero mecatrónico, al electromecánico, al industrial administrador, al Complejo, muy complicado. Sí, yo pues me enfrentaba a eso también porque, por ejemplo, la actividad que diseñé es de señales de audio, entonces los ingenieros de transporte pues a lo mejor no tenían tanto que ver con ese contexto, pero yo creo que es muy complicado. A nivel de organización es muy complejo, casi tendrías que tener como facultades, o sea, facultades de profesores para cada carrera, ¿no? Y entonces ya los ciclos básicos ya no, o sea, los troncos comunes ya no existirían como tal. Sin duda, se aprovecharía para hacer problemas mucho más cercanos a sus disciplinas, pero yo también pienso que hay una componente de formación general que es importante. Es decir, sí siento que se tendrían que buscar problemas suficientemente ricos para que puedan ser de interés de varias carreras de ingeniería, ¿no? Que justo que toquen conceptos comunes a varias formaciones de ingeniería. Bien. Muy bien, gracias Rita. Diana, si quieres comentar algo o nos vamos. Sí, mi parte, bueno, hacer eso, inventar a cada programa en mi institución, como les digo, Eaton, donde ahí estuve trabajando, pues era el sueño de los programas de ingeniería, que cada ingeniero tuviera su propio programa. Pero esto conlleva pues una dificultad pues muy grande pues, por los procesos institucionales,
por todo lo que tenga que ver con la organización, entonces eso no es posible generalmente. Sí. Pero lo que sí podría hacer es hacer ¿qué le permitimos al estudiante? ¿Qué rol está jugando? Por ejemplo, en el caso de mi trabajo con los diagramas, ¿qué hacemos que el estudiante haga con esos diagramas? Que el rol cambie, ese balance de lo que la parte algorítmica, aritmética es necesaria, es fundamental. Los cursos de ciencias básicas están haciendo su cometido. Sabemos que temporalmente, como el repaso solventa esa necesidad, el estudiante lo recuerda, pero no todos los estudiantes, o sea, logran, digamos, disminuir las dificultades, o sea, hay estudiantes que se quedan en el camino, pero claro, al ser inmediato y al decirle, esta es la matemática que vas a necesitar, y al darles el repaso, pues el estudiante como que la aplica directamente, ¿no? Pero hay algo más allá, es decir, el rol que está jugando, lo que yo me refería, el diagrama en las ciencias básicas solo tiene el triángulo rectángulo, el ángulo no varía, no cambia, estamos solamente sacando datos, calculamos y no regresamos a él. Pero al cambiar su rol, al tener un protagonismo distinto, al justificar respuestas, estamos permitiendo al estudiante desarrollar ese pensamiento matemático. Entonces, más que nada, eso sí podríamos hacer. Sí, muchas gracias, Diana. Sí. Tenemos una pregunta desde Colombia, Luis Fernando Plaza. Teniendo en cuenta que hoy se están formando los ingenieros de la cuarta revolución industrial para la resolución de problemas y que no siempre va a existir la mejor solución, ¿cómo podemos integrar conceptos y reflexiones como el pensamiento crítico, la teoría de obstáculos desde la matemática educativa, como tópicos necesarios a tratar desde el aula? Complicado. 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 Yo pienso que la modelación es un camino. Este asunto del pensamiento crítico y el enfrentarse a problemas que a lo mejor van a tener o no tienen solución, no tienen una multiplicidad de soluciones, ¿no? Es algo que se potencia con las actividades de modelación. Cuando uno solamente se dedica a trabajar con teorema, demostración, ejercicio, pierde uno esa posibilidad, ¿no? De ver distintas alternativas o ver problemas que no se pueden resolver o que necesita mejorarse la solución, ¿no? Yo creo que la modelación es un camino muy interesante, pues, y lo ideal sería que se pudiera incluir como un elemento a evaluar y como parte importante del currículo de matemáticas, ¿no? Sí, gracias. Sí, lo que pasa, ¿verdad? Que se mencionó también en algún momento en las presentaciones, que, bueno, la modelación es como un elemento, un complemento que nos va a ayudar y nos va a permitir tener cierta transversalidad. Y es un complemento que desafortunadamente no podemos utilizar para todos los temas, pero sí para algunos específicos, y requiere también pues que los propios profesores nos pongamos a estudiar, a diseñar, sí, y luego poder llevarlo al aula, ¿verdad? Para ver qué elementos se pueden adecuar. Así es. Sí. Sí, porque aquí también llega un reto bien grande, ¿no? Retomo la pregunta del doctor Luis Castro y las otras preguntas. El reto tan grande es cómo hacer que el profesor de ciencias básicas, o sea, tenga un dominio disciplinar de todo ese contenido. Porque por ejemplo, al observar este profesor de ingeniería con un conocimiento pues especializado, disciplinar y matemático y todo eso, me di cuenta que otros, digamos, pues tienen un mundo paralelo, ¿no? O sea, aquí en el trabajo de campo fue posible identificar que tanto el conocimiento disciplinar como el conocimiento matemático tenían el mismo nivel de valor. O sea, su valor era el mismo. Entonces, nosotros, al hacer currículos tan adaptables a un programa específico, pues sería todavía más complejo, porque ¿cómo le hacemos para que los profes sean especialistas en cada tópico? Pues por eso apostamos más sobre el contenido matemático. Que vendría, como les digo, el otro reto de profesionalizar profesores con una
pues, muy específico. Sí, también pienso que estas propuestas de modelación debían de hacerse más accesibles. A veces se quedan mucho en el artículo de investigación, ¿no? Sí, habría que hacer un trabajo de bajarlo, de divulgarlo, de ponerlo ahí en la mesa de los profesores para que pudieran utilizarlo como una herramienta en donde no tuvieran que hacer todo un estudio ni un análisis, sino que ya está ahí, ¿no? Lo pueden aprovechar y pueden encontrar nociones importantes que hay que resaltar, sugerencias de enseñanza, etcétera, ¿no? Sí, gracias. Muy bien, yo creo que ya vamos por lo último. Tengo aquí una felicitación para ambas por sus presentaciones de parte de la doctora Ruth Rodríguez. Y una pregunta especialmente para Diana. ¿Cuáles son sus proyectos futuros? ¿En qué piensa trabajar Diana? Lo que sigue. Normalmente uno cuando termina el doctorado se queda casada con su proyecto y está bien, o sea, está bien porque es en lo que uno estuvo trabajando durante 4 o 5 años, no sé. Entonces, es una forma de ir abonando y de ir descubriendo nuevas ramas que se veían que brotaban en el trayecto, pero que no podíamos atenderlas porque había que cumplir con un tiempo, ¿verdad? Para lo que era la obtención del grado. ¿Qué sigue, Diana, después de esto? Bueno, pues primero que nada, pues gracias, la pregunta a la doctora Ruth. Claro, lo ideal o lo más, más favorable, pues sería seguir, ¿no? Con la línea de la trigonometría. Me gusta mucho la trigonometría, también los problemas de la robótica, que me llevó un año entenderlos. Es bastante complejo porque yo no estudié ingeniería mecatrónica, pero pues sabemos que la realidad pues no es posible. Entonces, si yo me incorporo a un grupo de trabajo, pues voy a hacer lo que también ahí, ¿no? O sea, se tenga que realizar. Pero si tuviera la posibilidad de yo decidir y hacer parte de este proyecto, me interesaría mucho estudiar lo que es la cinemática inversa, que es parte también de los otros problemas de los robots, y seguirle, ¿no? Con máquinas y mecanismos. O sea, ya que entendí esta parte tan compleja que pensé que no lo iba a lograr, pero que sí lo logré, podría yo continuar en esa parte y precisamente rescatar este tipo de problemas que son muy ricos, diría, como dijo la doctora Rita, y llevármelo a los diseños. Es decir, con lo que tengo en este momento, yo podría generar diseños para que, de acuerdo al contexto que se necesite, de acuerdo a las ciencias básicas, podría estudiar ciertos temas, no solo de trigonometría, sino de álgebra lineal también. Entonces, hacerlos, adecuarlos para que sean significativos y que tengan la riqueza necesaria. Entonces, con los resultados del proyecto podría yo hacer, ahora sí, diseños, ¿no? Ya sé lo que el profesor, los estudiantes dicen que necesitan de matemáticas, ahora trasladarlos a diseños para las ciencias básicas. Ese sería una vertiente. Y también me interesan estudios longitudinales, ¿no? Pero conseguir ese financiamiento, o sea, en las disciplinas STEM me interesa bastante todo lo que tenga que ver con la incorporación de las mujeres en estas áreas. Y algo que no mencioné, pero que también trabajé a la par, fue aparte de la modelación, el razonamiento espacial. El razonamiento espacial ha sido ampliamente estudiado por la psicología cognitiva, con más de 50 años, pero en matemática educativa se ha quedado mucho en el estudio de las formas. O sea, que si algo rota, que si algo se desplaza, qué tipo de formas, pero en la matemática esas formas para estudiar diagramas, para hacer modelación, pues es insuficiente. O sea, sí lo tenemos que hacer, pero necesitamos matematizar. Entonces, a mí me interesa también incorporar sobre razonamiento espacial para también que sea un favorecedor del desarrollo del pensamiento matemático también para las mujeres, porque lo que está haciendo ha sido obstaculizar. Y a lo que mencionaba que las mujeres que yo estuve ahí viendo en ese trabajo de campo fue que ellas tenían habilidades similares, a lo mejor es porque ellas ya lograron estar ahí, pero a lo mejor mujeres que están en primer año, de seguro en ese primer año no están de la misma manera, porque la matemática está jugando ese doble rol, pues, de obstaculizador y también de favorecedor, puede ser. Entonces, me interesa sobre eso, o sea, hacer estudios de que incluyan un género
También sobre el repaso de la matemática que podría yo ya incorporar con un método que me ha gustado bastante, tener acceso a esos grupos de profesores, que ellos tienen esa disponibilidad y pues seguir sobre esa línea, ¿no? Eso es lo que seguiría para Diana. Sí, muchas gracias, Diana. Bueno, Rita, y ahora, Rita, ¿qué piensas de los proyectos? O sea, ahora que volteas y en retrospectiva, ¿continúas sobre la misma línea? ¿Te vas a mover de línea? ¿O qué hay por ahí? Me gusta mucho la línea de diseño de actividades de modelación. Creo que todavía hay mucho trabajo que hacer justo en el diálogo con los ingenieros. El álgebra lineal es uno de mis temas favoritos, entonces ahí también con Diana seguramente podemos encontrar convergencia de intereses. La experiencia que tuve con la maestría en matemática educativa en la Universidad de Durango fue muy rica y la verdad es que me gustaría mucho trabajar en formación de profesores para el diseño de actividades. Se lograron 4 proyectos ahí iniciales, ¿no? Que me gustaría darle seguimiento y como seguir en esa línea también con los profesores de mi universidad, ver de qué manera podemos incluir pues efectivamente estas habilidades en los cursos, porque seguimos todavía pues, muy casados con el esquema tradicional, ¿no? De evaluar la matemática a partir de lo algorítmico, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi reto todavía. Sí. No, pues muchas gracias. Gracias, Rita. Gracias, Diana, por haber compartido. Les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestra segunda sesión de seminarios, y a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo y que posteriormente nos vean, les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en la página web del grupo. Es grupofime.wixsite.com/FIME. Y recuerden que tenemos una cita en 4 semanas, el día 8 de julio, por esta misma vía, Facebook Live, y también hacerles una invitación. Si desean integrarse al grupo de discusión, tenemos un espacio de discusión permanente sobre temas acerca de la formación de ingenieros desde la matemática educativa. Vamos a estar teniendo sesiones internas cada 2 semanas, pero que al mismo tiempo se va a abrir un foro de discusión para que todos los interesados puedan estar acompañándonos con sus propuestas, con lecturas y, bueno, hacer que la matemática educativa realmente esté presente en la formación de los ingenieros. Muchas gracias, Rita. Gracias, Diana. Gracias también a Rodolfo y a Jesús Eduardo, que están detrás de cámaras. El estar con ustedes realmente implica no nada más lo que ustedes ven aquí, sino hay alguien atrás de nosotros que nos está apoyando con ese cambio de cámara, con los micrófonos. Y muchas gracias, chicos, que también son parte del grupo. Gracias. Gracias. Gracias también. Hasta luego. Sí, gracias. Gracias.